Y el primero con el que vamos a iniciar el programa de hoy tiene que ver con miles de nosotros que somos trabajadores y que de alguna u otra forma estamos más o menos afectados por lo que ha implicado esta pandemia que nos tiene durante ya 3 meses a muchos de nosotros con condiciones un poquito diferentes o bastante diferentes en algunos casos a las que estamos acostumbrados. Quiero recordarles que en todas las entrevistas usted puede interactuar con nuestros invitados a través de 2 vías, el Facebook del programa, que está habilitado para que pregunte por escrito, y también el 6087-7777, que es el número de teléfono de WhatsApp que tenemos disponible para que usted también le haga preguntas directamente en video al invitado, que en nuestro primer caso va a ser el abogado experto en temas laborales, Marco Durante, con el que vamos a conversar acerca de los contratos que se suspendieron o si las jornadas se redujeron a raíz de la pandemia, cuál es el impacto que esto puede generar en cosas que son derechos de nosotros como trabajadores, como el aguinaldo y las vacaciones. Así que yo sé que es un tema que afecta a muchas personas y del que posiblemente usted que nos está viendo tiene algunas dudas. Así que creo que hoy es una buena oportunidad, una oportunidad valiosa para que usted mismo le pregunte a Marco Durante, quien está aquí con nosotros ya desde bien temprano. Bienvenido, licenciado. Buenos días, Randall, muchas gracias. ¿Qué le parece si iniciamos con los casos en los que el patrono suspendió el contrato? Es decir, quiero saber, cuando esta persona regresa al puesto de trabajo, ¿todas las condiciones se tienen que mantener o el patrono puede hacer variaciones? La suspensión del contrato de trabajo lo que genera es una pausa en la relación. Imagínense ustedes una película que uno está viendo y pone una pausa, la película se detiene. Y cuando usted quita la pausa, la película continúa tal cual estaba. Lo mismo sucede con el contrato de trabajo. Es decir, las condiciones tienen que ser las mismas que se tenían antes de la suspensión. La suspensión entonces es solamente una pausa, pero no un cambio de condiciones. Así que el trabajador debe regresar a lo que tenía antes de la suspensión en idénticas condiciones. ¿No me pueden variar ni la jornada, ni el salario, ni el puesto? No, de forma unilateral el patrono no puede tocar lo que se entienden como los derechos esenciales del contrato de trabajo o los elementos esenciales, como el salario, la jornada, la categoría o el puesto o el lugar del trabajo. Estos cambios, si se hacen de forma unilateral contra la voluntad del trabajador, generan lo que en derecho laboral conocemos como ius variandi abusivo, que es un cambio violatorio a los derechos del trabajador. Entonces, trabajadores, si regresan de una suspensión, deben de regresar a las condiciones que tenían antes de la misma. ¿El tema del teletrabajo me lo pueden quitar o me lo pueden poner, más bien me lo pueden imponer como una condición? Bueno, ahí tenemos una situación un poco distinta, Randall, y es importante que entendamos la coyuntura y cómo es que nace el teletrabajo en Costa Rica. Recordemos que la ley para regular el teletrabajo en Costa Rica se aprobó en septiembre del año anterior y un decreto que regula el teletrabajo es de diciembre del año anterior. En ambos casos queda claro, Randall, que el teletrabajo es una modalidad de empleo que puede ser regresada a condición de trabajo presencial por las necesidades del patrono. Es decir, que no generan para el trabajador un derecho adquirido, si quisiéramos decirlo de una manera. Entonces, pensemos en un caso de un patrono que, con todo esto del COVID, envía trabajadores a teletrabajo, ¿verdad? Y el patrono, ya ahora retomando actividades, necesita que los trabajadores vengan presencialmente. ¿Podría un trabajador oponerse? No, no puede, porque las condiciones particulares del teletrabajo dan esta condición. Importante decir que cuando las partes deciden ir a teletrabajo también es un acto voluntario. Entonces, para el teletrabajo, Randall, sí hay una diferencia importante. Ok. Marco, ¿quién tiene que comunicarle al trabajador la fecha de retorno al lugar de trabajo? Cuando se trata de suspensión del contrato de trabajo, es importante entender que esta materia lo tenemos regulado en Costa Rica desde 1943 en el Código de Trabajo, y el Código dice que es el Ministerio de Trabajo el que tiene que comunicar
el regreso a las actividades. Claro, en 1943 probablemente los medios de comunicación entre patrono y trabajador eran más difíciles que los que, por supuesto, con la inmediatez de la tecnología tenemos hoy. Y entonces, Randall, yo creo que tenemos que respetar lo que dice el Código de Trabajo, pero yo no vería mal que, por ejemplo, un patrono también le diga a los trabajadores, vamos de vuelta al trabajo, y utilice redes sociales, utilice teléfonos celulares o las formas más inmediatas de comunicación. Pero por ley, expresamente, a quien le corresponde esa labor es al Ministerio de Trabajo. Okay. Pongamos algunos escenarios interesantes. ¿Qué pasa si durante el periodo de suspensión laboral una trabajadora queda embarazada, por ejemplo? Esto es uno de los temas más sensibles, y recordemos que cuando una trabajadora está en estado de embarazo o lactancia, tiene un fuero de protección especial, ¿verdad? Hay una protección que la ley le otorga para que la trabajadora no se vea afectada o discriminada por su condición personal. La ley que aprobó la reducción de las jornadas del trabajo, que se aprobó este año, que no teníamos en Costa Rica esa figura, expresamente dice que para suspensiones y para reducciones de jornadas de trabajo, esa medida no se puede aplicar contra trabajadoras embarazadas o en lactancia. Pero pensemos entonces en ese ejemplo que estás poniendo. Un patrono solicita suspensión a partir del mes de abril. A él se le otorga, el ministerio le otorga a partir de abril, o le otorgó esa suspensión, y en mayo una de las trabajadoras que tenía su contrato suspendido queda embarazada. Bueno, aunque la legislación no resuelve una particularidad como esta, pero que sí podría suceder, más tomando en cuenta los números de casos que tenemos hoy de trabajadores afectados por suspensiones y reducciones, que ahorita los podemos ver según datos del Ministerio de Trabajo de ayer, ¿qué es lo que habría que hacer? En aplicación de la norma más favorable para la trabajadora, el patrono, tan pronto reciba esa notificación de la trabajadora y compruebe su estado de embarazo, debe regresarla al trabajo. Es decir, quita la suspensión o quita la reducción y la regresa en pleno derecho de sus labores, porque la norma lo que busca es esa protección, Randall. Claro, ¿y qué pasa si el embarazo es, por alguna razón, un embarazo de alto riesgo? Por ejemplo, ahí tiene que bueno, en juego otras reglas, ¿no es cierto? Primero, ella regresa. Su contrato ya no puede estar suspendido porque hay una norma que le da esa protección. Dos, si el contrato ya está vigente y la trabajadora se encuentra en una condición de alto riesgo, ¿qué es lo que sucede ahí? La trabajadora debe ir al centro médico al que ella está adscrita y, claro, su médico o el médico al que le corresponda va a ver su caso y probablemente la va a incapacitar. Y esta incapacidad es una incapacidad por enfermedad común, y entonces la trabajadora los primeros 3 días va a recibir el 50% del salario por parte del patrono, y a partir del 4.º día, mientras dure esa incapacidad por alto riesgo, la trabajadora va a recibir un 60% de su salario por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social, y el patrono simplemente tiene que esperar. Es decir, Randall, aplicamos las reglas existen comunes para un caso como estos, que estoy seguro que, dado la cantidad de casos que hemos tenido, probablemente ya tendremos alguna trabajadora que en este tiempo notifica o notificó su embarazo al patrono. Claro, porque no estamos hablando de pocos puestos. Yo le decía a Marco antes de entrar que estaba revisando algunas informaciones periodísticas que hablaban de 28.500 empleados, digamos, golpeados de alguna u otra forma por lo que ha implicado laboralmente esta pandemia, pero dice Marco que mi número se queda muy cortito. Eso es un Vamos número a ver, del 20 de abril. Recordemos que desde el momento en el que el patrono toma la decisión de suspender o de reducir las jornadas, lo que queda después de avisarle al trabajador es iniciar el trámite con el ministerio. El Ministerio de Trabajo cada 2 días actualiza estos datos, y para ayer ya se estaba hablando de más o menos 190.000 trabajadores afectados entre contratos suspendidos, que suman un poco más
de 50.000 casos y de contratos con jornada reducida que suman 130.000 y un poco más de casos. A estos tenemos que sumarle los 45.000 casos que oficialmente reporta el Ministerio de Trabajo para suspensiones y reducciones en el área de turismo, que ha sido probablemente el sector más afectado en el país. Entonces, si sumamos todo eso, estamos hablando de 235.000 trabajadores. Randall, sin tomar en cuenta los despedidos, porque todavía ese dato no lo conocemos. Pero si ya se habla de que podemos estar llegando a un 25% de desempleo, cuando antes del COVID lo que teníamos era un 12.4%, 12.5%, estamos hablando de que el impacto laboral en Costa Rica por el COVID ha sido enorme, ¿verdad? Estamos hablando de más de 500, 600.000 trabajadores, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, y por eso el tema que estamos conversando con Marco es fundamental para todos, ¿verdad? Y yo espero que mucha gente en casa esté aprovechando la oportunidad no solamente de recibir el conocimiento que Marco nos está dando, sino también de aclarar sus dudas en el caso de que las tengan puntuales. Les recuerdo, 6087-7777 para sus llamadas, para sus preguntas en video. Recuerde colocar el celular en posición horizontal, bajarle el volumen al televisor y nos dice quién es usted, de dónde nos ve y cuál es la consulta que tiene para Marco. Otro escenario, licenciado, ¿qué sucede si durante la suspensión del contrato el colaborador sufre un accidente que implica una afectación directa al desempeño de la labor? Muy bien. Este es un punto sensible y es importante comprender que cuando el contrato está suspendido, no hay ni prestación de labores, ni hay salario. Y consecuentemente, como no hay salario, el patrono no tiene que reportar a la Seguridad Social ninguna actividad, y esto implica que el trabajador lo que tiene es una extensión de unos meses por los salarios reportados antes de la suspensión, que le va a dar una cobertura, pero si hay un accidente, primero no se trataría de un accidente laboral. Entonces, nada de lo que regula el Código de Trabajo con respecto a los riesgos laborales, entiéndase riesgos como enfermedades profesionales o como accidentes laborales, nada de eso aplicaría. Y dos, lo que sí podría aplicar, porque hay una extensión de la cobertura, es una atención de la Caja Costarricense del Seguro Social, pero por una enfermedad común. Pero entonces, importante aclarar que la cobertura ordinaria que tiene un trabajador cuando su contrato está activo, para este caso en particular, frente al INSS, no aplicaría. Marco, si el contrato se suspendió, digamos que por 3 meses, ¿verdad? Pero la empresa, pasados esos 3 meses, todavía no se recupera del golpe de la crisis, ¿qué puede hacer el patrono? ¿El patrono podría imponerme, digamos, una reducción en la jornada después de que pasaron los 3 meses? Muy bien. Son dos trámites distintos. Uno es el trámite de suspensión, que se regula por el Código de Trabajo. Otro es el trámite de reducción de la jornada, que se regula por la ley que se aprobó en abril de este año. Ahora, la pregunta, Randall, es ¿qué pasa si yo como patrono solicito la suspensión colectiva de los contratos, me la otorgan por un plazo, pero mis condiciones continúan para que yo pida una extensión? Hay que pedir esa extensión. Entonces, sin empezar un trámite nuevo, lo que el patrono tiene que hacer es adelantarse y decir, vea, yo tengo una autorización hasta esta fecha, pero mis condiciones se mantienen, presento la información que justifica esta situación de emergencia para la empresa y se busca y se solicita una extensión. Ahora, puede ser, Randall, que muchos patronos hoy ya están analizando cómo volver a su actividad de una forma escalonada o progresiva. Gradual, sí. ¿Verdad? Entonces, un patrono llega y dice, yo tengo una suspensión de contratos de forma colectiva aprobada, pero quisiera pensar en que a partir del 1 de junio, próximo lunes, yo quiero empezar poco a poco para ver cómo nos va. Bueno, tiene que empezar un trámite distinto
¿verdad?, que lo podría presentar esta semana, de reducción y comenzar a evaluar cuál es su condición a partir de esta nueva realidad. En otras palabras, un patrono sí podría pasar de una suspensión a una reducción, bajo el entendido que es un trámite distinto. Para este trámite hay que presentar toda la prueba correspondiente y explicarle y comunicarle bien a los trabajadores cuál es el sentido de por qué no ampliar la suspensión y más bien comenzar a pensar en un regreso escalonado. Por supuesto que al trabajador le beneficia más, aunque sea recibir menos salario, tener un contrato reducido con jornada a no tener nada porque el contrato está suspendido. Esto es parte, para quienes nos están viendo, de lo que en derecho laboral entendemos como la buena fe. Es un principio. Y entonces, patrono, si usted va a optar por esta alternativa, documéntela bien, siga un trámite correspondiente ante el Ministerio de Trabajo y explíquele a los trabajadores qué es lo que se quiere hacer de cara a esta buena fe. Una pregunta, voy a hacer una pregunta que muchos posiblemente se han estado haciendo durante estos meses, y es cómo se calcula o cuál es el impacto que tiene esta suspensión laboral en el aguinaldo. Claro. Sí se van a ver afectados los aguinaldos, y para las personas que nos están viendo es importante no solo pensar en lo que tenemos hoy, sino también pensar en lo que viene en diciembre, ¿verdad? Los trabajos o los contratos que fueron suspendidos tienen salario cero. El aguinaldo en Costa Rica, para la empresa privada hay una ley específica, la ley de aguinaldo, que dice que vamos a contabilizar los salarios desde el 1 de diciembre de un periodo hasta el 30 de noviembre del siguiente periodo. Si por 3 meses este contrato estuvo suspendido, cuando sumemos los salarios de noviembre, del 1 de diciembre al 30 de noviembre del 2020, va a haber 3 meses en que el salario va a ser cero. Y consecuentemente, cuando hagamos el cálculo, el monto por aguinaldo va a ser menor. Entonces, hay que prepararnos porque los aguinaldos vendrán con una disminución proporcional a los salarios que no se percibieron durante la suspensión. Esto es fundamental porque mucha gente desde inicio de año le hace números al aguinaldo. Ya ¿verdad? algunos lo tienen comprometido. Exactamente, ya lo tienen comprometido o ya más o menos diseñaron en qué lo van a invertir. Y entonces, ¿cómo puedo hacer yo para saber cuánto voy a recibir de aguinaldo? Porque va a ser una cifra mucho menor o posiblemente menor a lo que habitualmente recibo. Intentemos explicarlo acá. Pensemos que yo soy un trabajador que gano 500,000 colones mensuales. Ok. Si yo gano 500,000 colones mensuales, yo sumo los 12 salarios desde el 1 de diciembre hasta el 30 de noviembre del siguiente año, que es este 2020, y en total me va a dar 6 millones de colones. Bueno, 500,000 por 12 me va a dar 6 millones de colones. Y eso yo lo divido entre 12 y me va a dar 500,000. Por eso es que el aguinaldo es un décimo, se le dice que es un 13º salario, ¿verdad? Porque al sumarlo todo me da como que si fuera un más salario, o menos, sí. ¿verdad? Pero resulta que ahora yo voy a tener 3 meses en que no voy a recibir 500,000 colones. Sí, en que la suma va a ser cero ahí. Entonces va a ser, en vez de 6 millones, va a ser 4,5 millones de colones. Y dividamos 4,5 millones de colones entre 12 y ese es el número que nos va a dar de aguinaldo. Entonces, como ustedes lo van a ver, si hacemos la operación 4,5 millones de colones. Vamos a ver. Hagámoslo para que tal vez las personas puedan tener 4,500. 4,500,000 dividido entre 12. Entre 12. 375,000. Entonces ya yo no voy a recibir 500. medio millón de colones de aguinaldo, sino que voy a recibir 375,000 colones. ¿Esto es culpa del patrono? No, no es culpa del patrono. ¿Puedo reclamarle al patrono? No, no puedes reclamarle al patrono, porque el aguinaldo se calcula por salarios percibidos y durante esta época usted no percibió salarios. Ok, vamos a ir contestando, si le parece, Marco, Por favor. algunas preguntas interesantes que ya nos están haciendo acá en redes sociales. Por ejemplo, esta de Gravin Sánchez. ¿El patrono puede extender la suspensión de trabajo otros 3 meses? Yo como empleado puedo pedir que en ese caso más bien me den mi cesantía, y cómo puedo defenderme de una forma legal. Sí, Gravin. El patrono
cuando solicita la suspensión, en el documento de solicitud establece cuál es el plazo por el que requiere esta solicitud. Si el ministerio ya se la aprobó, pero las condiciones se mantienen, lo prudente acá es que el patrono, antes de que se vence el plazo, pida una extensión. De todo esto, usted como trabajador tiene derecho a ser informado. El Ministerio de Trabajo publica en su página web la lista de las empresas que tienen autorizaciones o trámites pendientes. Usted puede verificar ahí esa posibilidad. ¿Usted podría pedirle al trabajador que lo liquide? No, esa no es una decisión que por lo menos usted le puede imponer al patrono. Sería una decisión del patrono si quiere liquidarlo, pero la suspensión precisamente por eso sigue un procedimiento de ley para que incluso se pueda hacer contra su voluntad como trabajador, porque hay una necesidad imperiosa del patrono que lo autoriza a utilizar esta vía. Listo. Ana Cordero nos plantea lo siguiente. Mi hija tiene suspensión laboral hasta julio, ¿ok? Pero hace una semana consiguió trabajo en otro lugar. ¿Cómo procede una vez que se cumpla la suspensión? ¿Qué debe hacer ella? Muy bien. El contrato de trabajo cuando está suspendido tiene una pausa. Y mientras lo que yo haga durante el tiempo en el que esté suspendido el contrato no atente contra los intereses o la buena fe que debe imperar en el contrato de trabajo, yo podría trabajar perfectamente, ¿verdad? Y tener un ingreso. O sea, la legislación no me podría impedir a mí trabajar para pagarle a mis obligaciones familiares y personales. Pero puede llegar el momento en el que yo esté trabajando en estas nuevas labores y ya tenga que regresar a mi trabajo que estaba suspendido. Yo como trabajador tengo que escoger y dejar el actual trabajo o bien ir donde mi patrono y presentarle el preaviso, darle el preaviso en tiempo, negociar con él y quedarme en el trabajo nuevo que obtuve gracias a la condición de búsqueda porque mi contrato se suspendió. Pero es una decisión personal que cada trabajador deberá de tomar según su condición. Perfecto. Tenemos una pregunta en video para usted. Por supuesto. A las 8:23. Adelante. Buenos días. Mi consulta es... A mí me suspendieron del 20 de abril al 20 de julio. Eso me afectaría a mí en mis vacaciones y el aguinaldo. Y otra consulta. Me he dado cuenta que algunos de mis compañeros suspendidos los han estado llamando para trabajar y pagándole por no planilla. O sea, trabajando sin planilla. Trabajándole al mismo patrono. ¿Eso es legal si me llegaran a llamar? Perfecto. Bueno, vamos con la primera parte, que ya usted contestó la parte del aguinaldo. Del aguinaldo. De las vacaciones también se van a ver afectadas por esta situación. ¿Por qué? Porque las vacaciones son un derecho de descanso anual, profiláctico, ha dicho la Sala Constitucional, para que el trabajador descanse después de 50 semanas de trabajo continuo. Pero como el contrato se suspendió, no hay continuidad de labores. Ahí no corren vacaciones. Entonces, no corren vacaciones y esos 3 meses, de abril a junio, que nos decía el señor que hacía la pregunta, no computa para vacaciones y entonces habrá que esperar que con 3 meses más de labores, ahora sí ya yo cumpla las 50 semanas de trabajo continuo. Entiendo. Sí. La segunda parte de la pregunta era que a los compañeros los han llamado para hacer trabajos, pero fuera de la planilla. Esto es un tema sensible. Recordemos que cuando el patrono tiene una solicitud de suspensión, tiene que garantizarse que no cometa un acto discriminatorio contra los escogidos para la suspensión, ¿verdad? Porque esto podría incluso terminar en un proceso judicial porque usted me discriminó escogiéndome a mí y a mis compañeros los dejó trabajando. Yo tengo que tener una razón como patrono objetiva para definir cuál es la planilla o la parte de los trabajadores que se les va a suspender ese contrato. Ahora, mientras el contrato está suspendido, yo puedo llamar a los trabajadores para que me presten servicios fuera de la planilla. No, técnicamente eso es ilegal. Y eso expone al patrono a 2 posibles situaciones. Una, a una infracción a las leyes laborales, si el Ministerio de Trabajo se llega a dar cuenta de esta situación. Y 2, que es todavía más delicado, si un trabajador de estos llega y por alguna eventualidad, siniestralidad, sufre un accidente,
él no va a estar cubierto por el INSS. El INSS va a trasladarle a usted, patrono, todos esos costos, porque usted, digámoslo así, utilizó una figura que no está por la ley permitida. Yo entiendo que muchos patronos lo están haciendo con la intención de ayudar, claro, ¿verdad? Yo sé que hay en muchos de los casos una intención de decir, vea, tengo estos trabajitos, ¿cómo los hacemos? Yo preferiría que en un caso como estos el patrono mejor vaya, presente ante el Ministerio de Trabajo un cambio, no de una suspensión, sino hacia una reducción de la jornada y se comienza a trabajar de esta manera, de forma que el trabajador no se ve expuesto, Randall. Marco, si un colaborador regresa a labores después de haber estado en suspensión, puede ser despedido. Y si puede ser despedido, ¿el tiempo que estuvo suspendido afecta la liquidación? Por supuesto que un trabajador, una vez que regrese la suspensión, regresa al contrato normal de trabajo y el patrono tiene la posibilidad de despedirlo según sus necesidades. Una vez más, siempre que no haya una razón de discriminación de por medio o el trabajador no tenga un fuero de protección que obligue al patrono a ir ante el Ministerio de Trabajo a solicitar la autorización de despido. Pero digamos que el patrono dice, vea, ya yo después de este golpe de la pandemia, ya mi operación tiene que reducirse y yo tengo que sacar un 20% de mi planilla y aquí están las personas a las que yo les doy la carta de despido. Sí puedo hacerlo. Ahora, pasamos 3 meses con el contrato suspendido. ¿Esos 3 meses cuentan para mi antigüedad? Sí, sí cuentan para su antigüedad. Es decir, si al momento de la suspensión del contrato yo tenía 9 meses de antigüedad, es decir, 9 meses de contrato de trabajo, y el contrato duró suspendido 3 meses, cuando me van a liquidar, tienen que tomar como antigüedad mía 1 año. Ahora, ¿cómo lo calculo? Porque eso es una pregunta que muchos patronos hoy están haciendo, pero ¿cómo lo calculo si el salario era 0? Bueno, el artículo 30 del Código de Trabajo establece que vamos a tomar los últimos 6 meses de salario para hacer el cálculo del preaviso y del auxilio de cesantía. Entonces, sí tomo en cuenta los 3 meses de antigüedad, pero para calcular el monto de la cesantía tengo que irme a los 6 meses últimos en los que el trabajador recibió salario. Si por alguna razón en el proceso de despido a usted no le cuentan el tiempo en el que usted estuvo con su contrato suspendido, usted tiene que hacerle ver al patrono que no lo está haciendo correctamente. Marco, y durante esos 3 meses de suspensión, ¿el trabajador tiene que seguir aportando a la caja, por ejemplo? No, porque durante esos 3 meses, como el contrato estaba suspendido, no hay salarios que reportar y consecuentemente ni el patrono tiene que pagar las cargas sociales, ni yo como trabajador tengo que pagar cargas sociales. Ok, dice Patricia González, ¿por cuánto tiempo puede ser una suspensión laboral? ¿Cuál es el máximo? Patricia, no, qué buena pregunta, Patricia. Desafortunadamente no hay en nuestra legislación un plazo máximo para la suspensión. Lo que la ley dice es que mientras se mantengan las condiciones que originaron la autorización de la suspensión puede mantenerse por todo el tiempo que sea posible. Puede ser prorrogada, me imagino. Sí, puede ser prorrogada por los mismos plazos en que inicialmente fueron autorizados, pero puede durar todo el tiempo que sea. Ahora, para la reducción, aprovechemos de una vez para aclarar, para la reducción sí hay una regla distinta. Cuando se aprobó la reciente ley que autoriza la reducción de las jornadas de trabajo, el máximo permitido es 9 meses. Es decir, no puede haber ningún contrato con reducción de la jornada que dure más de 9 meses. ¿Verdad? El primer plazo de autorización son 3 meses y dice la ley, si las condiciones se mantienen, se puede ampliar hasta por 2 plazos más de 3 meses. 3 meses más 6 meses, 9 meses. Listo. Patricia también hacía otra pregunta en su participación. Dice, ¿yo puedo buscar trabajo en otra empresa cuando estoy en el periodo de suspensión? La norma no dice nada, yo no veo ninguna incompatibilidad, porque el trabajo es un derecho constitucional y a nadie se le puede privar de buscar un trabajo. Ojo, eso sí, durante esa búsqueda usted no puede competir con su patrono, ¿verdad? Si, por ejemplo, usted trabaja en pongamos un ejemplo, un trabajador que labora en un taller de enderezado y pintura,
y tiene el contrato suspendido y durante los 2, 3 meses se va para un taller De la competencia. Y empieza a llevarse a los clientes, por supuesto que un patrón no puede despedirte, ¿verdad? Por falta grave. Entonces, cuidado, sí se puede buscar nueva labor, no busque labores que puedan ser incompatibles con el contrato que usted actualmente tiene suspendido. Listo, 8:31, Marco. Vamos a presentarles también una pregunta en video de Karina. Buenos días, mi nombre es Karina. Mi consulta es la siguiente. Yo trabajé 1 año y medio para un restaurante de comidas rápidas en San Rafael de Heredia. El 24 de marzo me dan una carta de despido. Luego el 21 de abril me dan una carta con fecha del 13 de abril con suspensión laboral. Luego mi jefe inmediato me indica que es despido y no me paga liquidación, no me dice nada, solo que es un despido y hasta que el Ministerio de Trabajo le indique algo, ella me va a pagar. Quisiera saber qué puedo hacer en ese caso, o esperar, o qué puedo hacer. Gracias, Karina. Sí, pareciera que en el caso de Karina lo que hay es una combinación entre una carta de despido y posiblemente una carta de suspensión. Por regla general yo no podría suspender algo que ya yo había terminado antes. Yo puedo suspender lo que está vigente, pero si el contrato ya no estaba vigente, pareciera que lo que procede y lo que impera es la terminación. Karina, usted tiene la posibilidad de ir a la defensa pública, es un derecho que la reforma procesal laboral le dio a los trabajadores, es gratuito. Usted con esa carta o con las cartas que usted haya tenido, preséntese ante la defensa pública. La defensa pública de forma gratuita la va a atender a usted y ellos han empezado una muy buena práctica, Randall, y es que cuando ellos ven que un caso puede existir un error del patrón o algo que fácilmente se puede conciliar, el defensor o la defensora pública llama por teléfono al patrono y trata de resolver el caso de una forma anticipada. Entonces, Karina, ir a la defensa pública en San José, en Goicoechea, en el caso de aquí de esta provincia, usted puede presentarse y ahí la van a atender. Perfecto. Vea qué interesante esto que nos plantea Sandra Sandoval. ¿Qué puede hacer uno si la empresa no le ha dado razón de si estoy suspendida o despedida? Yo no he recibido salario ni notificación alguna porque supuestamente se están asesorando con el Ministerio de Trabajo, pero ya tienen 2 meses de estar en esa condición. Es decir, ella está en el limbo porque su patrono no les ha dicho absolutamente nada. Sí, Sandra, este es uno de los casos en los que los patronos podrían estar, desafortunadamente, metidos en un posible incumplimiento de la ley. ¿Qué es lo que hay que hacer en un caso como estos? Usted puede, número 1, pedirle al patrono que le entregue la nota de que su contrato está suspendido. Es obligación de él darle este comunicado, ¿verdad? 2, usted como trabajadora puede ir, o usted como trabajador puede ir o consultar en el Ministerio de Trabajo para ver su caso, porque incluso el Ministerio de Trabajo está haciendo inspecciones virtuales, principalmente para casos como estos. Recordemos que la legislación, y esto tal vez para que todos nos lo tengamos claro, no exige que el patrono pueda enviar a una reducción o a una suspensión teniendo previamente autorizado por el ministerio el trámite. No, la ley no dice esto. Es decir, yo patrono puedo enviar al trabajador a una reducción de la jornada o a una suspensión y simultáneamente en los siguientes 3 días empezar el trámite ante el ministerio. Pero ese trámite tiene que documentarse, yo tengo que comunicarle a los trabajadores y los trabajadores, por supuesto, que tienen el derecho de estar informados, porque si el patrono no hace eso, que pareciera es el caso de lo que nos preguntan, el patrono va a tener que pagar todos esos salarios durante el tiempo en el que no solicitó el permiso y tuvo a los trabajadores recibiendo un menor salario, porque así expresamente lo dice la ley. Listo. Ve, Marco, voy con 2 preguntitas rápidas antes de un video. Dilana Alpizar, ¿qué pasa si el patrón cierra el negocio mientras una de sus empleadas está incapacitada por maternidad? Si la trabajadora está con una licencia, porque es diferente cuando exactamente. Cuando una licencia por maternidad, el trabajador, y la trabajadora, perdón, y en este caso
como la beneficiaria de esta licencia va a seguir recibiendo su pre y posparto conforme corresponde, ¿verdad? O sea, no podría la trabajadora perder el pago de ese subsidio por la licencia porque ya su condición estaba dada por ley, ¿verdad? Listo. Y Alonso Rupp plantea esto: si la empresa paga una comisión del 5% por ventas, pero decide que ahora esa comisión va a ser reducida a 2.5, aunque las ventas y condiciones sigan siendo las mismas, ¿eso es legal? Ojo, las comisiones, de acuerdo con el Código de Trabajo en el artículo 164, Alonso, son un salario y un patrono no puede unilateralmente y de forma intempestiva tocarle el salario al trabajador. Vamos, la Sala Constitucional y la Sala Segunda han hablado mucho sobre el salario como derecho del trabajador y hay algunas condiciones en las que sí se pueden hacer cambios, pero pareciera que como usted lo está planteando de forma intempestiva, ese patrono no podría hacer ese cambio. ¿Qué es lo que hay que hacer? Decirle al patrono que documente, o sea, que le mande una nota, que se lo dé y usted asesorarse para poder verificar si ese cambio de las comisiones es o no legal. Y por supuesto para el patrono decirle que antes de accionar este cambio que se asesore bien para saber si efectivamente podía hacerlo, porque de lo contrario podría más bien terminar en un proceso judicial por diferencias salariales. Ok. Qué interesante esto, Marco. A ver si logro explicarlo bien, porque son dos personas que plantean algo en relación a vacaciones y está muy similar. Sonia Aguilar y Eduardo Cruz dice Sonia, a una persona que mandan a la casa por el COVID le pueden decir que tiene vacaciones hasta el 2025 porque se tomaron esos días de vacaciones futuras a disfrutar. Y Eduardo plantea, eso nos está pasando, nos obligan a adelantar vacaciones de periodos futuros. ¿Eso es legal? No. El Ministerio de Trabajo, cuando empezó todo este tema del COVID, empezó a dar algunos lineamientos que han sido muy útiles para los patronos y para los trabajadores y que en la página web del Ministerio de Trabajo está de forma gratuita para quien lo quiera leer y un poco asesorarse o por lo menos enterarse. Cuando se habló de tratar de que los trabajadores no fueran al centro de trabajo y buscar las medidas que afectaran lo menos posible a los trabajadores, se habló de gastar las vacaciones acumuladas. Si, por ejemplo, Randall, usted tiene 50 días de vacaciones acumuladas de periodos anteriores, digamos. Claro, una alternativa es decirle, Randall, váyase a vacaciones, queme esas vacaciones, gástelas, y así usted va a seguir recibiendo un ingreso por esas vacaciones. Por supuesto. El ministerio dijo, incluso podríamos pensar en la posibilidad de adelantar un periodo de vacaciones. Es decir, ya no con vacaciones acumuladas, sino las nuevas por venir. Pero para estas el ministerio fue claro en decir que tiene que pasar dos cosas. Uno, que el trabajador voluntariamente estuviera de acuerdo, y entonces la pregunta para los dos compañeros que hacen envían la consulta es, ¿ustedes firmaron voluntariamente alguna autorización de adelanto de vacaciones? Y dos, me parece que el plazo de 5 años es absolutamente... Sí, ese del 2025 es... excesivo, ¿verdad? Porque las vacaciones deberían de tener como máximo un plazo. Un tip para ese patrono que no sabe qué es lo que hacer en este caso y no quería afectarle los ingresos a los trabajadores. Vamos, ayudemos un poco en esta idea. La ley de reducción de las jornadas dio la alternativa de darle a los trabajadores una permuta de tiempo no laborado. ¿Qué significa esto? Que yo te pago el salario y esas horas que usted no me trabajó, usted me las queda debiendo. Y entonces yo, patrono, digamos así, acumulo un banco de horas que durante un año te puedo cobrar. Entonces, ahí hay una alternativa para los patronos que están observando hoy el programa y que dicen, bueno, pero yo de buena fe, para no afectarle el salario, yo le dije en mayo que se fuera para la casa. Ya me están diciendo que no puedo aumentar vacaciones o adelantar vacaciones hasta el 2025. ¿Qué hago? Permuta de tiempo no laborado es una alternativa para ustedes. Perfecto. Hay otra consulta en video que vamos a presentar. Buenos días. La situación
es la siguiente. No suspendieron el contrato. Ya llevamos 3 semanas de suspensión de contrato laboral, pero el ministerio no ha aprobado que nos suspendan el contrato. ¿Por qué lo están haciendo? Ahora que hablábamos de los números, hay más de 11.000, según los datos oficiales, solicitudes entre reducción y suspensión. Nos consta que el Ministerio de Trabajo, nosotros que como bufete hemos presentado muchas solicitudes para patronos, nos consta que el Ministerio de Trabajo estaba haciendo gestiones para acelerar estas aprobaciones, pero me parece que podría darse el caso que plantea la persona que hace la consulta y todavía a la fecha el Ministerio no lo haya aprobado. Eso no tiene ningún problema desde el punto de vista legal, porque el patrono cumplió con iniciar el trámite y, digámoslo de esta manera, la bola está en la cancha del Ministerio de Trabajo y el patrono no podría hacer algo que no esté en sus manos resolver. Entonces, creo que lo que hay que hacer es esperar y si, por ejemplo, esta fue una solicitud por 3 meses y ya casi se van a vencer los 3 meses y no nos han dado respuesta, patronos, escriban al Ministerio de Trabajo, pidan una aclaración y si es del caso una ampliación de ese plazo para ver si el Ministerio le da una prioridad a este tema. Pero en resumen, por ahora no hay ningún inconveniente para ese patrono. Muy bien, Marco, vamos a cerrar la entrevista con 2 preguntas. Una de ellas es de Kimberly Obando. ¿Está dentro del marco legal que al ser despedido se le dé la liquidación al trabajador en tractos semanales hasta cumplir con el monto del aguinaldo, vacaciones y cesantía y preaviso? No, Kimberly, esto no es una disposición de la ley. Es un acuerdo razonable entre partes que se podría dar en virtud de que puede ser que el patrono hoy no tenga el dinero para poderle hacer frente a su liquidación y puede comprometerse a hacer este pago. En mi criterio, analice usted esa propuesta que le hacen, pídala que se la hagan por escrito, idealmente que la hagan en un documento ante el Ministerio de Trabajo o ante un centro RAC privado, porque eso le va a dar a usted una garantía de que el patrono va a cumplir. Eso puede ser mucho más rápido a que usted tenga que ir a un proceso judicial que puede durar muchos años por cobrar algo que le estaban ofreciendo desde el principio. Ok, eso es importante, que exista un documento. Por supuesto. Aquí es fundamental que las partes logren probar su condición a partir de documentos o de testigos que puedan utilizarse en caso de un incumplimiento. Perfecto. Y Sol Espinosa tiene otra pregunta en video con la que vamos a cerrar. Buenos días. Yo soy Isabel Espinosa Torres. Mi pregunta es la siguiente. A mí me despidieron el 29 de febrero. Hice un aviso hasta el 31 de marzo. Da la casualidad que el 31 de marzo cerraron el restaurante y a mis compañeras se le hizo suspensión de contrato por 3 meses hasta el 21 de junio, pero yo estaba terminando mi preaviso ese día y no se me pagó la liquidación. ¿Qué pasa en ese caso? Es importante explicarle a Sol que en su caso específico, ella tiene el derecho a recibir sus prestaciones, incluso a partir del último día de labores. En la práctica se ha permitido que el patrono tenga un mes para pagar esta liquidación y si no lo hace, Sol, su alternativa es vaya ante la defensa pública y la defensa pública va a atender su caso, va a llamar a este patrono y va a tratar de resolver con ellos un pronto pago. Que haya habido una suspensión de por medio de otras compañeras, eso no afecta que usted esté en el preaviso y que su contrato haya terminado. Marco, muchas gracias por toda esta información. No, a la orden. Les dijimos al principio que era un tema bien interesante que genera una gran cantidad de dudas. No sé cuántas preguntas hay ahí, pero esperamos haber contestado por lo menos las más representativas, porque yo sé que cada caso particular también implica una respuesta individualizada, pero es algo de lo que podemos hablar en las próximas semanas porque esta cosa continúa, ¿verdad? A la orden de ustedes. Gracias. Marco Durante es abogado experto en temas laborales y está en el 2545-3600, el teléfono que está apareciendo en este momento en pantalla para que lo contacten en caso de que sea necesario. Ha sido un placer. Gracias, Wanda.